Hola chicos, nuevamente nos encontramos acá. Hoy el tema que vamos a ver es lenguaje coloquial y lenguaje simbólico, ¿sí? Vamos a ver, lo que está escrito acá está en lenguaje coloquial. ¿Qué quiere decir lenguaje coloquial? El lenguaje coloquial es el que utilizamos nosotros. Yo estoy hablando con ustedes en forma coloquial, estoy teniendo una charla. ¿Sí? Ese es el lenguaje coloquial. Lo que pasa es que no utilizamos esa palabra no mucho nosotros, pero cuando digo estoy teniendo un coloquio es que estoy teniendo una conversación, una charla. Y el lenguaje simbólico es el que se utiliza en matemática a través de los números, los símbolos, ¿sí? Es el lenguaje matemático que utilizamos. Entonces, vamos a ver cómo pasamos de un lenguaje al otro. En la primera opción tenemos, ¿no? Vamos a cambiar de color así nos queda remarcado. En la primera opción tenemos, dice, un número aumentado en 3. Si yo tengo que decir un número cualquiera, es un número que no conozco, un número que no sé cuál es. Entonces a ese número que no conozco, que no sé cuál es, lo vamos a llamar X. Se cambia de nuevo, ahí está. Se cambia todo, bueno, no importa. A ese número que no conozco lo vamos a llamar X. Y como me dice aumentado, aumentar, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser, si yo aumento de precio algo, le estoy sumando un valor. Cuando yo digo un número aumentado, estoy diciendo un número que le sumo algo. Un número aumentado en 3 va a ser un número más 3. Ese número que no conozco más 3, o sea, X más 3. Acá tenemos otro ejemplo donde decimos un número aumentado en 1, es lo mismo que vimos recién, sería x más 1. Pero van a ver por qué yo les puse ese, ¿no es cierto? Tiene un detalle. Miren este. Si yo en vez de decir un número aumentado en 1, digo el siguiente de un número, a ver, vamos a pensar así. Yo tengo el número 7. ¿Cuál es el siguiente? El número que le sigue es el 8, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto le estamos sumando al 7 para llegar al 8? Le estamos sumando 1. Entonces, cuando yo tengo el siguiente de un número que no conozco, voy a poner x más 1. ¿Ven cómo es exactamente lo mismo? Yo puedo decir un número aumentado en 1 y también puedo decir el siguiente de un número. El que continúa dice el consecutivo de un número. La palabra consecutivo se utiliza bastante en matemática porque la utilizamos para segmentos consecutivos, figuras que tienen sus lados consecutivos, es decir, sus lados seguidos. Están unidos a través de un punto, es el que sigue el consecutivo, o sea que vendría a ser lo mismo que ponemos el siguiente de un número y el consecutivo de un número, es exactamente lo mismo, x más 1. O sea, tenemos 3 formas diferentes para decir exactamente lo mismo. ¿Sí? Yo se las doy, ¿por qué? Porque por ahí en algún momento el ejercicio se trata de decir, bueno, expresa el lenguaje simbólico y resuelve. Y en vez de ponerle un número aumentado en 1, figura el consecutivo de un número. Ustedes dicen, ¿qué es eso? Bueno, sepan que es exactamente lo mismo que decir un número aumentado en 1 o decir el siguiente de un número. Vamos a ver. Acá tenemos estos. El que sigue a continuación acá abajo dice un número disminuido en 1. Si está disminuido, ¿qué operación va a ser? Sencillo, si aumentado es más, disminuido va a ser menos. Si el precio bueno, esta semana vieron que bajó el precio del dólar. Si el precio del dólar disminuyó, quiere decir que está más bajo. Cosa rara, pero bueno, pasó. Entonces vamos a tener un número disminuido en 1, me va a quedar x menos 1. Y si digo el anterior de un número, o sea, el que está antes, si hablábamos del 7, pongo un ejemplo por poner, el número 7, el anterior al 7 va a ser el 6. O sea que ¿cuánto le estoy sacando al 7 para llegar a 6? Le estoy sacando 1. O sea que es lo mismo, x menos 1.
Acá se los ponemos. ¿Ven? Para x más 1 hay 3 formas de decirlo y para x menos 1 tenemos 2 formas de decirlo. Un número disminuido en 1 y el anterior de un número. Por supuesto podemos tener también un número disminuido en 6, entonces sería x menos 6. ¿Sí? Vamos a ver la otra columna. Acá en esta columna yo les puse los de suma y resta. Vamos a ver en esta columna. Me dice el doble de un número. Si es el doble, yo voy a pensar, si yo tengo 4, el doble de 4 es 8. ¿Por cuánto lo estoy multiplicando? Lo estoy multiplicando por 2. Entonces, cuando me dicen el doble de un número, yo voy a tener x por 2. Y también se escribe, en vez de poner x por 2, también se suele escribir o 2x, ¿sí? Y acá, en el 2x, no se pone el por, ya se sobreentiende que si tenemos 2x, 3x, 4x, entre el número y la x hay un signo por. Yo se lo suelo poner igual, para que ustedes no se confundan, yo suelo ponérselo, pero no es necesario, ¿está? Ya se sabe que si yo tengo 2x, 3x, 5x, entre el número y la x hay un signo por. Vamos a ver. Entonces nos quedó que el doble de un número puedo poner x por 2 o puedo poner 2x. El triple de un número va a ser lo mismo, ¿sí? Yo puedo poner x por 3 o puedo poner 3x, ¿sí? Lo mismo que les dije recién. Lo que aplica para uno, aplica para el otro. Este era. Me equivoqué de signo. Ahí. Ahí está. Entonces puedo tener el doble de un número, el triple de un número, el cuádruple de un número, el quíntuple de un número, ¿sí? Siempre que habla doble, triple, cuádruple, quíntuple, estoy multiplicando. En cambio, observen, si yo tengo la mitad de un número, cuando tengo la mitad de un número, si es la mitad, yo tengo algo y lo divido por la mitad, voy a obtener ¿cuántas partes? 2, ¿verdad? O sea, cuando digo la mitad, es dividido 2. Yo tengo a ese número dividido 2. Nosotros lo vamos a usar de esta forma, pero también pueden tener la opción de, en vez de poner x dividido 2, pueden tenerlo puesto de esta forma. X sobre 2, ¿sí? Ahí también, ¿ven? Yo puedo tener x dividido 2 o x sobre 2. Este año nosotros lo trabajamos de esta forma, del x dividido 2, pero más adelante, el año que viene, el otro año, lo van a trabajar, lo van a encontrar en los textos puestos de esta forma, x sobre 2 o un medio de x también. Esperen que lo agregamos. Si yo puedo poner un medio de x. Eso es lo mismo que tener esto. O sea, yo puedo ponerlo, vamos a poner acá abajo para que entren. Yo puedo tener x sobre 2, x dividido 2, puedo tener x sobre 2, o puedo tener un medio, dije un medio y puse 1 sobre x, esperen que lo arreglamos. O puedo tener un medio de x, ¿sí? Es lo mismo. Las 3 formas que están acá es exactamente lo mismo, pero como les dije antes, este año lo vamos a trabajar solamente con esta, con poner x dividido 2. Si yo en vez de tener la mitad de un número tengo la tercera parte de un número, va a ser, si yo tengo partes, tercera parte, siempre que tenga partes quiere decir que estoy dividiendo en partes. Ven el ejemplo de acá abajo, lo tienen con la cuarta parte. Y es lo mismo
que con el 2. Yo puedo poner, si tengo cuarta parte, si hablamos de parte, estamos repartiendo. Entonces vamos a tener división. X dividido 4. Y de la misma forma podemos tener X dividido 4, lo podemos tener también X sobre 4, o podemos tener un cuarto de X. Exactamente lo mismo que el de arriba, yo lo puedo tener de estas tres formas, pero este año lo vamos a trabajar en esta forma, en poner X dividido 4, ¿sí? Ya vimos cómo expresábamos las sumas y restas, cómo se expresan simbólicamente las multiplicaciones y divisiones, y ahora acá viene lo que ustedes siempre se olvidan. A pesar de que son palabras más exactas, ustedes cuando escuchan el cuadrado de un número, murieron. Ahí, uy, ¿ahora qué hago? ¿Cómo lo pongo? Porque no es lo mismo cuando les digo el cuadrado de un número o como está acá, un número elevado al cuadrado. Cuando yo les pongo un número elevado al cuadrado, ay, ahí ustedes se sienten felices. Ahí dicen, ah, sí, es X al cuadrado. Pero generalmente en los libros de texto, en cualquier libro de matemática donde hay ejercicios, no lo van a encontrar como un número elevado al cuadrado, lo van a encontrar como el cuadrado de un número. Entonces yo voy a poner X al cuadrado. ¿Ven? De las dos formas estoy expresando lo mismo. Yo estoy diciendo un número al cuadrado, o sea, ese número al cuadrado, o estoy diciendo el cuadrado de este número que no conozco, por eso lo llamo X. Lo mismo me va a pasar con la raíz cúbica, con el cubo de un número. Me va a pasar exactamente igual. Yo voy a tener el cubo de un número, ya que tengo cubo, voy a decir que está elevado justamente al cubo. El cubo de un número que no conozco y como este que está acá, más abajo, un número elevado al cubo. ¿Ven? De cualquiera de las dos formas estoy diciendo exactamente lo mismo. No hay diferencia. Eso me pasa con el cuadrado y el cubo, porque de la otra forma siempre vamos a decir un número elevado a la cuarta, un número elevado a la quinta, pero con el cuadrado y con el cubo nos pasa que se puede expresar coloquialmente de cualquiera de estas dos formas, que simbólicamente es lo mismo. Bueno, terminamos con potencias, vamos a ver lo que es raíz. La raíz cuadrada de un número. Ya ahí lo estoy diciendo. Cuando digo la raíz cuadrada de un número, ¿en qué voy a pensar? Si me está diciendo la raíz cuadrada de un número que no conozco, sería X. Y si me dice la raíz cúbica de un número que no conozco, tenemos así y tenemos raíz cúbica. ¿Estamos? Ahí está. ¿Ven? Raíz cuadrada de un número, raíz cúbica de un número. Más o menos con eso ustedes tienen como para comenzar. Vamos a ver cómo resolvemos algunas situaciones. Ustedes tienen algo muy parecido en el trabajo práctico. Yo les quería dar una idea. Esto generalmente lo hacemos en el aula entre todos en el pizarrón. Pero bueno, ahora nos tenemos que adaptar. Vamos a cambiar de pantalla. Acá les preparé otra pantalla. Miren lo que dice acá. Transformar el lenguaje simbólico y resolver. ¿Qué pasa? Cuando yo voy a pasar al lenguaje simbólico, fíjense que acá me dice un número aumentado en 6, ya ahí sabemos que es X más 6, nos da, ¿sí? Va a ser justamente el igual. Vamos a escribirlo. Esperen que se fue de ahí.
Le vamos a poner rojito más lindo. Acá. Un número aumentado en 6 nos da 15. Ahí está. Me gusta porque no es rojito. Es medio, este no es como el borde, ¿ven? Es bordó, como el grana. Por eso me gusta. Bueno, un número aumentado en 6 nos da 15. ¿Qué nos quedó acá? Nos quedó lo que se llama una ecuación. ¿Cómo vamos a resolver las ecuaciones? Antes de resolverlas, yo les quiero explicar cómo. Por eso acá les puse un ejemplo. Lo vamos a subir un poquito acá y después vamos a resolver aquellas. Pero vamos a ver por qué hacemos lo que hacemos. Porque generalmente dicen, ay, el 6 está restando, pasa para el otro, el 6 está sumando, pasa para el otro lado restando. Y nunca sabemos por qué. Trabajamos con operaciones opuestas, lo que está sumando pasa restando, pero nunca sabemos por qué. Y vamos a partir de averiguar eso. En una ecuación lo que hay que hacer es dejar sola la x. La x no puede estar acompañada, tiene que quedar sola. Como yo les digo a mis alumnos en el aula, es la bruja mala que nadie la quiere y todos se van, se quieren alejar. Entonces, tenemos que sacar este 3 de acá, de alguna forma. Hay una forma matemática para hacer eso. Entonces, si yo quiero sacar a ese 3, voy a decir, le puedo restar 3 y ya está. Porque hay una propiedad, la propiedad de las igualdades es que si yo sumo, resto, en los dos lados de la igualdad, yo acá tengo una igualdad y de acá tengo otra igualdad, esa igualdad se mantiene. Entonces, observen, les doy un ejemplo rapidito. Por ejemplo, 4 más 2 es igual a 3 más 3. ¿No? ¿Ven? Yo ahí tengo una igualdad. 4 más 2 es 6 y 3 más 3 es 6. Pero si yo digo, bueno, pero no, le voy a sumar 7 acá. Yo le sumo 7. Más 7 y le sumo acá más 7. ¿Se mantiene esa igualdad? Vamos a ver, digo 4 más 2, 6, más 7, 13. 3 más 3, 6, más 7, 13. ¿Ven? Yo sume o reste o multiplique o divida, a ambos lados de la igualdad, ¿sí? Esa igualdad se me mantiene. Esto es lo que me va a servir para resolver esta ecuación. ¿Por qué? Porque yo quiero sacar el 3. Entonces, como quiero sacar el 3, donde dice más 3, le voy a poner menos 3. Y de este lado también, para que la igualdad se mantenga, lo tengo que poner en los dos miembros, ¿sí? En el primero y en el del otro lado de la igualdad. Entonces, como yo quiero anular este, dice más 3, le pongo menos 3. Y de este lado también, menos 3. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Me va a quedar x, 3 menos 3, 0, se me fue, es igual a 6 menos 3, que me va a dar 3 en este caso. ¿Ven? Y ahí yo ya resolví. Si yo lo analizo fríamente, en realidad este menos 3 era este más 3 que está acá. Si yo lo paso restando, me va a cumplir la misma función. Por eso, para hacerlo más rápido, no vamos a estar, imagínense que si tenemos una ecuación grande, cada vez que tenemos que sacar un número, tenemos que sumar y sumar, multiplicar y multiplicar, dividir y dividir, no terminamos más. Entonces se saca la conclusión, que si yo a este número que tengo acá sumando, lo paso para el otro lado restando, voy a llegar al mismo resultado. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Yo tengo x más 6 igual a 15. ¿Cómo me va a quedar? Me va a quedar x es igual a 15 y el más 6 va a pasar para el otro lado del igual con la operación opuesta.
Si dice más 6, va a pasar menos 6. Y eso me va a dar que x es igual a 15 menos 6, me van a quedar 9. Y se terminó la ecuación. Por eso nosotros las resolvemos trabajando con operaciones opuestas. ¿Cómo es eso? Si está sumando, va a pasar restando. Si está restando, va a pasar sumando. Si está multiplicando, va a pasar dividiendo. Pero si está dividiendo, va a pasar multiplicando. Si está como potencia, va a pasar como raíz. Y al revés, si está como raíz, va a pasar como potencia. Yo acá les preparé un ejemplo de cada uno para que vean. Acá lo teníamos sumando y pasó restando. Vamos a leer este. Un número disminuido en 5 nos da 3. Entonces yo ya sé que x disminuido menos 5 nos da igual a 3. Un número disminuido en 5 nos da 3. ¿Cómo lo vamos a resolver? Súper fácil. Me va a quedar que x es igual al 3 que ya tengo y este menos 5 que está acá, como está menos, va a pasar con la operación contraria, es decir, más 5. Entonces me quedó que x es igual a 3 más 5, 8. Y se terminó. Y ya está. Chimpum. Vamos acá. El doble de un número nos da 8. ¿Cómo poníamos el doble? Podíamos poner x por 2 o podíamos poner 2x. Cualquiera de las dos formas es lo mismo. A mí me gusta poner 2x. 2x es igual a 8. ¿Cómo lo pasamos para el otro lado? X es igual a 8. Siempre, ojo con eso, siempre pongo primero lo que está acá. El 2 dijimos que estaba multiplicando, entonces va a pasar para el otro lado dividiendo. X es igual a 8 dividido 2. X es igual a 4. Y ya lo tenemos. Vamos a ver cómo hacemos este. Lo hacemos acá porque ahí no nos va a entrar. Nos dice, la mitad de un número nos da 7. Si era la mitad, era dividido. Yo podía poner x dividido 2 nos da 7. La mitad de un número nos da 7. Ahí está. Entonces voy a decir que x es igual a ese 7 que está ahí y este que dice dividido 2 va a pasar para el otro lado como por. Y ahí me quedó que x es igual a 14. Observen cómo están resueltas, paso por paso. Y siempre hacia abajo. Yo sé que estas ecuaciones que yo les estoy poniendo, ustedes en un simple vistazo saben cuál es el resultado. Pero lo que a mí me interesa es que lo vayan haciendo porque de a poco vamos a ir complejizando más la situación. O sea, no siempre vamos a hacer estas ecuaciones. En la próxima clase le vamos a agregar algo más, en la otra clase le vamos a agregar algo más. Entonces, de entrada, tiene que cumplirse con las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Hacerlas hacia abajo, no hacia el costado. No corrijo ecuaciones hechas hacia el costado. En eso soy muy puntillosa. Así que así como yo resolví estas, las quiero resueltas. No quiero que me achiquen, me corten pasos, porque yo ya sé qué piola. Dice x dividido 2 igual a 7. 7 por 2, 14. X igual a 14. No, yo entiendo. Ármense un poquito de paciencia. ¿Por qué? Porque si ustedes saltan estos pasos que son tan fáciles, cuando la ecuación sea más grande se van a olvidar. ¿Está? Así que las que tienen en el trabajo práctico, que son muy parecidas a estas, las quiero resueltas de esta forma. ¿Sí? Vamos acá. Ya hicimos con suma y resta, con multiplicación y división. ¿Qué nos va a quedar acá? Nos va a quedar con raíz.
En esta les cuesta muchísimo. Dice, el cuadrado de un número nos da 64. Es decir, ese número elevado al cuadrado es igual a 64. Entonces, acá no tengo ni suma, ni resta, ni multiplicación, ni división. ¿Qué tengo acá? Una potencia. Y lo contrario de la potencia, lo tenemos acá, va a ser la raíz. Entonces, ¿cómo voy a pasar para el otro lado? Va a decir que x es igual a la raíz cuadrada, porque yo tengo al cuadrado. Si hubiese sido al cubo, la x al cubo, acá hubiera pasado como raíz cúbica. Si yo hubiese tenido la cuarta, hubiese pasado como raíz cuarta. Pasa como raíz cuadrada porque está elevado a la 2. Entonces, la raíz cuadrada de 64. Y la raíz cuadrada de 64, está caprichoso. Bueno, lo vamos a hacer así. La raíz cuadrada de 64 es 8, o sea que x me quedó igual a 8. Y ahí terminamos con ese ejercicio. Son fáciles, son sencillos, pero los tienen que hacer, aunque les parezca que sean demasiado fáciles. Vamos a arrancar de lo fácil para llegar a lo que es un poquito más difícil. En este que tenemos acá nos dice, la raíz cúbica de un número nos da 2. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir, acá tengo, la raíz cúbica de un número que no conozco, acá le vamos a poner el cubito, nos da 2. Entonces, x va a ser igual a ese 2, pero lo que está como raíz va a pasar para el otro lado como potencia, ¿sí? Siempre pasa con la operación opuesta. Lo contrario de la raíz es la potencia. O sea que me va a quedar 2 al cubo. X va a ser igual a 8. Ojo con ponerme 6. 2 por 2 por 2, ¿sí? 2 por 2, 4, por 2, 8. Bueno, así como estos que yo les hice acá, son los primeros ejercicios del trabajo que yo les di. Así que vamos a ver cómo les va a trabajar y háganlos porque la próxima clase va a tener algún detalle más. Hasta la próxima clase.